Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Yair López Landeros, por matrícula L064119, estudiante de la licenciatura en Derecho en Monterrey, Nuevo León, presentando mi proyecto integrador de la asignatura Justicia Constitucional y Administrativa. Empezando por la primera pregunta. Menciona al menos tres derechos humanos consagrados en la Constitución Política y relaciona dichos derechos con los establecidos en tratados internacionales donde México sea parte. Eh, Empezando por el derecho a la vida, el artículo 1 de la Constitución mexicana establece el derecho de la vida como fundamental y garantiza su protección. Este derecho también se encuentra consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es parte desde 1981. El siguiente sería el derecho a la igualdad. El artículo 1 igual de la Constitución mexicana garantiza el derecho a la igualdad ante la ley, prohibiendo cualquier forma de discriminación. Este derecho se encuentra respaldado por el artículo 26 y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos tratados internacionales ratificados por México. El tercero sería el derecho a la libertad de expresión. El artículo 6 de la Constitución mexicana establece el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar y recibir y difundir información e ideas de manera libre. Este derecho se encuentra protegido por el artículo 19 y el artículo 13 de la CADH, ambos tratados internacionales en los que México es parte. Explica el fundamento constitucional de los tres derechos elegidos en el punto anterior y el alcance de protección por parte de las autoridades judiciales. El fundamento constitucional de los derechos se encuentra en el artículo 1 de la Constitución mexicana, que establece los principios generales de interpretación favorable a los derechos humanos y su protección integral. Las autoridades judiciales, tanto federales como estatales, tienen la obligación de interpretar y aplicar la ley de acuerdo con estos principios, asegurando la máxima protección de los derechos humanos. Respecto al alcance de protección, las autoridades judiciales tienen la tarea de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Esto implica que en caso de violación de estos derechos, las autoridades judiciales deben aportar medidas para remediar la situación, como ordenar la reparación integral, sancionar a los responsables y establecer medidas cautelares para prevenir daños irreparables. Menciona 5 principios generales de derechos relacionados con los derechos humanos. El principio de la universalidad. Los derechos humanos se aplican a todas las personas sin discriminación alguna, independientemente de su raza, origen étnico, género, religión o orientación sexual. El principio de indivisibilidad. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, lo que significa que la violación de un derecho puede afectar el ejercicio de otros derechos. Principio de progresividad. Los derechos humanos deben ser progresivamente garantizados y protegidos por los estados, buscando constantemente su pleno cumplimiento. Otro es el principio de no regresión. Los estados no deben tener medidas que reduzcan o eliminen los derechos humanos ya reconocidos y protegidos. Y por último, el principio de igualdad y no discriminación. Todos los individuos tienen derecho a ser tratados por igual y sin discriminación en el ejercicio de los derechos humanos. Y por último, explica la trascendencia de la reforma constitucional en derechos humanos realizada en el año 2011. La reforma constitucional en derechos humanos realizada en 2011 tuvo una trascendencia significativa en México. Esta reforma modificó diversos artículos de la Constitución para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en el país. Algunos aspectos destacados de esta reforma incluyen la incorporación de los tratados internacionales, la cual establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México son parte integral de la Constitución, lo que fortalece su aplicación y obliga a las autoridades a respetarlos y garantizar su cumplimiento. La ampliación de los derechos fundamentales. Se conocieron nuevos derechos como el acceso a la justicia, la protección de datos personales y el derecho del medio ambiente sano. Esto amplió el catálogo de derechos protegidos y fortaleció la protección de los individuos.
la creación del amparo en derechos humanos. Se estableció la posibilidad de interponer un amparo directo ante tribunales federales en caso de las violaciones a derechos humanos. Esto facilitó el acceso a la justicia para las personas afectadas y fortaleció la redención de cuentas de las autoridades. En resumen, la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos tuvo un impacto significativo al fortalecer la protección y promoción de estos derechos en México, incorporando los tratados internacionales, ampliando el catálogo de derechos y facilitando el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Eso sería todo. Muchas gracias.